Buenos días a todos al canal. En el vídeo de hoy lo que os voy a traer es un truco para limpiar las jaulas de nuestros conejos, que ya sabéis que muchas veces, pues bueno, ahora estoy en pleno zafarrancho para limpiarle la jaula, y os voy a traer un truco que normalmente ocurre. Ya sabéis que el pis de los conejos pues a veces a veces cambia de color, pues dependiendo de lo que haya comido, y a veces deja un resto, unas manchas de ese estilo marrón, que muchas veces no salen con los productos o con los detergentes normales. Yo, por ejemplo, utilizo una mezcla, yo lo que hago para desinfectar es utilizar una mezcla de agua y alcohol, sencillamente, pero hay veces que los productos químicos no funcionan bien. Incluso por mucho que frotes, esas manchas marrones, ahora de momento está sin ni siquiera la primera capa, ¿vale? Voy a echarle un poquito el producto de limpieza mío, y lo que voy a hacer es luego ver que todavía, quiero enseñaros que todavía queda mancha, y el truco que utilizo es usar limón. Entonces voy a echarle ahora el producto de limpieza primero para limpiarlo y que veáis cómo todavía quedan marcas. Voy a echarle un poquito y ahora lo voy a dejar que actúe. Voy a dejar que actúe un poquitín el desinfectante por toda la zona bien. Luego lo limpiaré con papel y bueno, pues poco a poco. Bueno, pues vamos a por ello. Vamos a pasarla a ir quitando. Vamos a ir quitando todo primero. Ya veréis que este tipo de suciedad de los conejitos cuesta bastante quitarla cuando se quede incrustada en los materiales. Y por mucho que rasquemos, aunque podamos dejarlo clarito, todavía se va a quedar manchado. Fijaros que esa zona, por ejemplo, es lo suficientemente ligera como para que se vaya con el producto de limpieza. Esa sí se está yendo. Solo con el desinfectante normal. Y aquí habrá zonas que también se van, pero hay otras que no hay manera de que se vayan. Pues ya veréis que echándoles zumo de limón y dejándolo un buen rato que macere, se va a quitar y se va a quedar fenomenal. Ahora lo veréis. Entonces lo que vamos a hacer ahora es echarles zumo de limón directamente, exprimido, zumo de limón. Y esto lo bueno que tiene es que no a ellos mismos no es agresivo como un producto de limpieza, como podría ser un producto de limpieza de lejía o cosas así. Fijaros el zumito, no es tan agresivo, y sin embargo a ellos el ácido o lo que sea funciona de maravilla con este tipo de cosas. Ahora lo vamos a dejar extender un rato, ¿vale? Lo vamos a dejar 5 o 10 minutos que se ablande y que haga su efecto, y ya veréis qué diferencia. Esto lo bueno que tiene es que también vale, por ejemplo, si me hacen pipí en la madera o se hacen pipí en el baño y los azulejos y también se quedan manchados, que también cuesta un poco quitarlo, pero bueno, para que lo sepáis. Yo esto lo uso especialmente en su cajita, que no quiero echar lejía ni productos duros como la acetona o cosas así, ¿vale? Pues vamos a dejarlo descansar un poquito. Vale, lo que ya han pasado bastante rato, 10-15 minutillos. Lo que sí que lo he hecho de vez en cuando es hacerlo así como si fuera una batea para buscar oro, pero de aquí lo único que vamos a encontrar es petróleo. Entonces lo que vamos a hacer ahora ya es quitarle el limón. Vamos a ir con cuidado. Primero le quitamos la fase más gorda del limón. Hay que irlo escurriendo poco a poco. Preparamos aquí una basurita para irlo sacando. Y luego ya rascaremos un poquito, pero ya veréis que se quita bastante mejor que en un primer momento saldrían con otros productos químicos. Y lo que os comentaba, la gran ventaja de esto es que para la mascota no es tan agresivo el limón como podría ser lejía o acetona. Fijaros que ya en el momento en el que estoy ya haciendo un poquito más de fuerza, ya sale el color marrón, ya sale, cosa que antes con los otros productos no, de la otra manera no salía. Queda bastante más limpio. Hay que hacer fuerza, de todos modos eso no te salva a nadie.
un poquito de fuerza hay que hacer, pero queda bastante más clarito que de otra manera. Aprovechar a la vez que estáis quitando el limón para volver a darle otra pasada en las zonas que veáis que todavía son más difíciles de trabajar. Coger una buena cantidad de papel, eso sí, y no racanéis con el limón porque si no, no funciona igual de bien. Tiene que quedar una capa suficiente para poderla pasar por encima y que vaya haciendo su efecto el ácido cítrico en este caso. Pues fijaros cómo ha quedado. Y lo que os digo, si por ejemplo que el conejito se hace pis en la madera o se hace pis en el azulejo del resto de la casa, que también ocurre lo mismo, que muchas veces no sale, ya veréis que con esto sale bastante bien. Y ya aquí ha quedado la cajita bien limpita, quiero que veáis un poco, lo dejo un poquito separado para que lo veáis cómo queda. Y nada, así veis que queda de una manera muy natural hecho, la limpieza y muy útil. Así que espero que os haya sido útil el aporte del vídeo de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.